Pues quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy, nuestro team de oro, Octavio Pérez, teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias, por Octavio. La invitación, como siempre. Y también nos acompaña desde Colombia Manolo González Moscote, analista político internacional. Muchísimas gracias también por atendernos a estas horas, Manolo. A ti, Marian, saludos al coronel. A ver, vamos a comenzar, si te parece, Octavio, con lo que estaba asegurando hoy la OTAN y ese informe de los servicios de inteligencia noruegos. Por primera vez en 3 décadas, si se están moviendo buques que aparentemente podrían tener esas armas nucleares. Cuéntame. Bueno, están moviéndose buques y submarinos, porque esto es un reporte que sale a final del 2022, sale a reducir ahora en este foro, que por primera vez están viendo, primero han desplazado bombarderos estratégicos a otras bases más cerca de Noruega, que por eso Suecia y Noruega hacen estos informes. Cada país hace este tipo de informe anualmente para ver cuál es la verdadera amenaza. Que han cargado por primera vez en 30 años, ¿tú te acuerdas? Tú cubriste el submarino Kursk, sí, claro. que fue donde hubo aquella detonación del torpedo nuclear, y desde aquel entonces no se ponía nada. O sea, eso fue los primeros años de la caída del Imperio Soviético. No se había puesto ningún arma táctica nuclear o cualquiera, nada más que los cohetes intercontinentales, que es una cosa independiente. También hemos visto sobrevuelos de aviones de reconocimientos que fueron interceptados por los cazas F-35 en Polonia, que iban a Kaliningrado. Hemos visto también en el estrecho de Bering. O sea, hay una gran actividad que se está basando en lo que tú acabas de decir en cuanto al desespero que tiene el señor 24 Putin. de febrero, se cumple ya un año. Y que hay una ofensiva en juego en este momento, señores. Esto no es que hay que esperar el 24 la invasión. Lo que está pasando en Bakhmut, que es el opening tuyo, cuando el 97% del supuesto ejército que él tiene, más los agregados, está desplazado en el campo de batalla, cuando tú tienes 800 bajas diarias, y él lo único que puede arremetir de eso es que ha ganado 1.500 metros en el campo de batalla, que tiene un perfecto desconocimiento a lo que es la muerte de 1.500 soldados en 3 días. Eso es lo único logro que él tiene que reportar. Y hay una presión, al punto que hay un teniente coronel de una brigada que se suicida. Otro que se suma además a la lista de oligarcas que también se habrían autosuicidado. Exactamente. Les habrían ayudado, es como un suicidio asistido. Entonces, esto es donde levanta la sospecha que él está dispuesto el todo por el todo. Como decía un analista, lo único que Putin sabe es que si no gana la guerra no puede perder la guerra, porque perder la guerra implica... Ahora, Manolo, esto está implicando además también una tensión dentro de la propia Rusia que es preocupante. En el día de hoy, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos ya ha dicho a las personas que tienen doble nacionalidad que abandonen lo antes posible Rusia ante la posibilidad de que no se respete esa doble ciudadanía y que por las tensiones con Estados Unidos fueran los primeros que pudieran enviar al campo de batalla. Y esto se suma a la tensión, además, por los periodistas que siguen siendo perseguidos, por los reclutamientos involuntarios. Quiero decir, la situación se le está complicando. No, y no solo eso, Mariana, el problema es que los estadounidenses que residen en Estados Unidos por una u otra razón, por razones de trabajo, estudio y demás, pueden ser simplemente embaucados o metidos o empapelados en algún problema simplemente para utilizarlos de nuevo como monedita de cambio. Claro. Para cualquier eventualidad que lo necesite Putin justamente en esta guerra. Y agregando lo que decía Octavio, es algo bien importante, los Tupolev, los Tu-160 y el Tupolev 95MS, que han estado precisamente volando cerca de la frontera de Inglaterra, de tierras inglesas, y también volando cerca de la frontera de los Estados Unidos por el estrecho de Bering. Tú sabes que eso está ahí uno al frente del otro. Y la pregunta del millón es que, mostrando los dientes Putin al mundo, sobre todo a la OTAN, si lo hace por el lado de Noruega, del lado de Noruega con esto de los submarinos y también de barcos que llevan armas nucleares, te está simplemente Putin diciendo que aunque pierda la guerra, muy parecido a lo que decía este analista que citaba Octavio, es que si pierde la guerra de Ucrania, de todas maneras la ganará porque utilizará armas nucleares. O sea, Putin con cara gana Putin y con sello también gana Putin. O sea, por donde lo cojas, él quiere ganar y lo hace obviamente por esto de que
un año y no tiene gran cosa que mostrar. Lo único que tiene que mostrar es un ejército perdido, ¿no? Ahora, yo sigo insistiendo que la situación está muy compleja. Hoy la Unión Europea estaba anunciando el 10º paquete de sanciones contra Rusia. Y ponía un ejemplo que a mí me llamaba la atención porque decía, bueno, mire, esto es como el arsénico, que es un veneno que quizá tarda un poquito, Poco a poco. pero les duele y acaba matando. ¿Será cierto que estas sanciones terminen siendo el arsénico de Putin? Bueno, si te pones a ver ya la dependencia de gas y otros productos derivados de petróleo de Europa occidental ha mermado tremendamente. Y conseguir otros países como la India y China que consuman todo ese, ha tenido que reducir la producción para tratar de mantener el precio alto, que eso va a irse en contra en un momento contra Arabia Saudita, que también ha sido un tonto útil en cuanto a estos juegos de la producción. Entonces, todo eso tiene un impacto. Ahora, yo me digo, con los 800 muertos diarios que están en el campo de batalla, con la cantidad de gente presa que tiene, estudiantes, periodistas, en el país, ¿cuándo es que esa bomba civil Interna, claro. interna va a explotar? Todavía estaban hablando que el séquito del interno todavía lo apoya, pero ¿hasta cuándo va el pueblo ruso enterrando, que eso es la cosa, que todos los pueblos y todas las provincias en Siberia, aparte de la posibilidad de reclutar a los ciudadanos americanos de doble ciudadanía, están reclutando a toda la gente que viene de Uzbekistán, que tienen doble ciudadanía, ya están reclutando, y Claro, eso está pero causando... ¿sabes lo que preocupa? Manolo, yo no sé si lo has escuchado también. Desgraciadamente, cuando por las tensiones que hubo entre Washington y Moscú se retiró al personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos, se dejó un personal mínimo para cuestiones de emergencia. En estos momentos, ahora lo que ellos están admitiendo es que no habría aviones suficientes para poder repatriar a los Estados Unidos, a esos estadounidenses que tienen doble ciudadanía, con lo cual la situación se podría complicar si se llegara a un momento cumbre. Y por otro lado, tampoco tienen personal suficiente para poder atenderlos. Bueno, yo les decía lo del personal de la embajada, la falta de aviones, pero como estábamos hablando con Octavio aquí en la pausa, hay ciertas partes de la guerra que no interesa mencionarlas mucho, que no se hable demasiado. No entiendo muy bien por qué, pero nosotros sí lo hicimos en este programa y recuerdo perfectamente que fue además con este team, fue con Manolo Moscote y fue también con Octavio, que se habló específicamente de esos niños que estaban siendo sacados de Ucrania para ser llevados a Rusia. Ahora ha habido un informe de la Universidad de Yale que asegura que estas criaturas han sido destinadas a varios campos de adoctrinamiento, donde también están aparentemente teniendo instrucción militar. Pero lo más preocupante de todo esto es que están siendo dados en adopción a pesar de tener familia, Manolo. Sí, fíjate tú, en la época soviética, ¿qué era lo que se hacía? El adoctrinamiento de cualquier soviético, de cualquier persona, se hacía en las universidades, donde tenían campos secretos donde no podían asistir los estudiantes extranjeros que estaban prácticamente en todas las universidades, y ahí era donde se le hacía un adoctrinamiento sumamente fuerte. Ahora mismo este adoctrinamiento se está haciendo con estos niños, se les está blanqueando la mente, se les está poniendo en contra de su propio pueblo, de su propia raíz, que es Ucrania. ¿Y sabes qué es lo más triste de esta historia, Marian? Que estos niños los están convirtiendo en una máquina de guerra, y me hace recordar los niños del militarismo colombiano y en la guerrilla colombiana, que como son niños precisamente es casi que para ellos una guerra, y es lo que estará haciendo Putin, regresando esos niños ucranianos como unas máquinas de guerra, como unos muñecos de guerra, para que vayan a asesinar, a matar a su propia gente. Esto es lo que más tristeza da. Esta es la guerra. Yo recuerdo eso que estás diciendo tú, me tocó en Colombia cubrir el famoso un violín por un fusil, y cuando tú hablabas con esas criaturas que habían sido sacadas de sus aldeas con 5, con 6 años, y tú decías, ¿cómo es posible que ahora se hayan convertido en eso? Eran niños que tenían completamente lavado el cerebro. Ponte a pensar, independiente de la guerra, si a ti Dios valga, te raptan un hijo de 1 año, 2 años, un niño a esa edad, ese niño, dándole cariño, dándole amor, se olvida en cuestión de años de que tú eras la madre o el padre de ese niño. Eso es bajo condiciones ahora. Sobre todo si te dicen que te están protegiendo de la guerra porque en tu país hay una guerra y tus papás no están. Llévalos de mayor tiempo, 5, 7, 9 años. La juventud de Hitler hizo más actos de sabotaje después del año 45 hasta el 47, porque estaban programados esos niños.
Y si eso hacen con estos niños, supongo que la guerra pare de aquí a año y medio, porque ya se está hablando que este año no se acaba la guerra, únicamente que ocurra algo en el campo de batalla que sea crucial y tenga que dimitir Putin. Estos niños pueden estar programados y aquí a 5 o 6 años reintroducirlos en Ucrania y hacer ese tipo de sabotaje. Sería casi contra inteligencia infantil, es una cosa, una barbaridad increíble. Ahora, Manolo, hay un punto, y yo no sé si mis compañeros ya tienen esas imágenes, yo no sé si ustedes se acordarán que cuando comenzó este conflicto nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a un director americano que llevaba muchos años en Ucrania, que estaba manejando uno de los muchísimos orfanatos que hay en Ucrania. Tristemente, con la guerra, pues algunos del personal, este es precisamente la persona que yo les estaba comentando, Eric, con la guerra, cuando ya llegó y muchos de los rusos empezaron a entrar en las aldeas, pues la mayor parte del personal desgraciadamente huyó como las ratas y se quedaron 2 o 3 personas. De hecho, se dieron casos donde cuando entraron en orfanatos, los niños que tienen discapacidades y que los habían atado a las camas estaban muertos y habían muerto de inanición por falta de atención. Pero ahora se suma algo más que es todavía más grave y de lo que no se habla. Y es que hay organizaciones de distribución y de alguna forma de acantonamiento de niños para pedrastras y para tráfico de órganos. Y ha habido como 3 o 4 orfelinatos donde ya la población civil ha argumentado que ha visto cómo se los han estado llevando en camiones. ¿Qué sabes de esto, Manolo? Bueno, de esto se sabe precisamente informaciones que han estado filtrándose a la prensa, pero fíjate tú, aquí, ¿qué hacía Rusia? ¿Qué hacía Rusia en su momento? Lo que hacía Rusia en su momento, la Unión Soviética, es exactamente lo mismo que están utilizando ahora. Se utilizaban los niños en los orfelinatos, ¿sabes para qué? Para adoctrinarlos y ponerlos a la guerra, llevarlos a Afganistán y todo esto, porque esos niños no tenían dolientes, y es lo que están haciendo con estos niños que tú hablas de los orfelinatos de Ucrania, que se los pueden llevar sin ningún problema, porque la mayoría están allí sin adopción todavía a la vista, y los pueden llevar y manipular como a gusto de ellos, al estilo soviético, porque eso se hacía. Se les manipulaba el cerebro a estos jóvenes, a estos niños, y terminaban siendo unas máquinas de guerra absolutamente como al estilo aquel de Jean-Claude Van Damme en aquella famosa película donde hacían máquinas de guerra de seres humanos. Exactamente esto funciona y esto ha sido así en la vida real en la Unión Soviética, Mariana. Claro, pero lo que me hace gracia es la reacción de Rusia, porque obviamente todos los medios internacionales en el día de hoy han tomado estas noticias que han sido primera página en diarios como El País, ABC, La Nación, y cuando se les ha preguntado, ellos han dicho que no es así, que lo que pasa es que ellos se ofrecían como otros países. O sea, imagínate, ellos son los victimarios, pero además se ofrecían a las víctimas para sacar a sus niños, que muchos de ellos tienen familia, ni siquiera estaban en orfelinatos, para llevarlos supuestamente a un área segura de Rusia mientras se hacía la guerra en Ucrania. Y ahora esos niños están siendo dados en adopción, pero tienen familias, no vivían en orfanatos. Fíjate lo curioso que tú estás diciendo ahora, que también ocurre en la China. Familias del interior de la China que no pueden tener hijos, compran hijos en las ciudades grandes en China. Y en este caso el gobierno, estos niños no tienen forma de detectar, o sea, que de aquí a, es como lo que llaman en Argentina los hijos perdidos de las madres. Bueno, en España tuvimos también, en la época tristemente del franquismo, y de la guerra civil, había muchos niños que eran sacados a sus familias y entregados en adopción, igual que en Argentina. Y ese tipo de problema prevalece. Mira, Human Rights Watch, no que yo sea muy fanático de ellos, pero sí han sido un elemento detector. Dicen que en el momento que tú sacas forzosamente de tu país afuera del otro país, los niños ya es un delito de guerra. O sea, empieza a ver los crímenes que se están montando. El momento que lo sacan los primeros orfelinatos en Crimea, donde después lo desplazan a otros países en el interior de Rusia, donde después son usados para tráfico de órganos, para pedastras y para adopciones que ellos mismos no tienen ninguna potestad de decidir. Eso es crimen más crimen civil
Pero ¿para tras qué el está otro. UNICEF? ¿Para qué están estas organizaciones internacionales? Nos estamos llenando la boca hablando de petróleo, nos estamos llenando la boca hablando de tanques, hablando de submarinos, hablando de armas, y nadie está poniendo este tema sobre la mesa. Estamos hablando de un mínimo de 6.000 niños que este informe haya recogido y que haya podido comprobar que están ahí. Imagínense en esas aldeas del interior y en esos pueblos del interior lo que haya podido pasar sin que exista un registro. 2 millones de ucranianos también han sido desplazados forzosamente. O sea, le estarán quitando los hijos a los otros 2 millones, porque tú estás hablando de huérfanos. Tú estás hablando de 6.000 huérfanos. ¿Qué tú me dices a mí de la familia? Mira, hay un caso también que salió hace varios días de un niño que perdió las piernas por las minas, y su madre, que es ucraniana y el padre era ruso, se fue a vivir a San Petersburgo, y en el colegio el bullying, le dicen tú eres un gusano, tú eres un traidor, y le empiezan a dar golpes a ese niño. ¿Qué culpa tiene ese niño? Eso también está ocurriendo. Claro, lo que pasa que es que yo veo que no hay una estrategia todavía clara. Existe la estrategia de ayudar a Ucrania a poder resistir, porque quizá en un momento dado pueda afectarnos a nosotros, pero estaba viendo hoy cifras que más del 52% de los estadounidenses en este momento se oponen al envío de dinero y se oponen al envío de armas a Ucrania. Manolo, ¿qué te dice esto? Bueno, a ver, tú sabes que el problema que se está presentando, o sea, que apuesta Putin en este momento a la guerra. Putin apuesta en este momento a la guerra, al desgaste. ¿En qué consiste el desgaste? En hacer que Europa se canse justamente de aportar dinero y ver que la guerra no da fin. Cuando Putin precisamente tenía la estrategia de que la guerra la quería ganar totalmente en 4 o 5 días, según le aconsejaban sus asesores. Hoy entiende que la guerra hay que llevarla en un desgaste a Zelensky, en un desgaste a Europa, para que precisamente no se den fondos a esa guerra y no se le permita a Ucrania salir adelante ni ganar absolutamente nada, porque tendiéndolo todo perdido a través de no entregarle más armas y no municiones, por aquello de que este desgaste es lo que está buscando Putin, ¿no? Claro, pero eso tiene un riesgo, porque mientras también Putin siga siendo tan arrogante como es, jugando a extender sus bases cerca de la frontera con la OTAN tampoco se va a quedar de brazos cruzados, porque ya no es un asunto solamente de Ucrania, sino del resto de la Unión Europea, de los países que conforman la OTAN. No reflexiones, Octavio, si es que se puede hacer alguna. La debilidad táctica en el campo de batalla es lo que saca de nuevo el tema nuclear, que sería Index, la finalidad de Putin. No se ha visto ningún cambio en la doctrina nuclear, de first use, primer uso, no. Pero esa es la duda que tienen ahora, parte de lo que te estaba diciendo Moscote, el desgaste y el miedo a esta confrontación. Por eso es que hemos visto toda esta actividad que está alrededor de la OTAN en los Estados Unidos. Es crítico los próximos 2 o 3 semanas. La definición de Bakhmut, si siguen muriendo 700, 800 soldados, eso no se puede ocultar después de 2 semanas. Manolo. Preocupa es el arremolinamiento que está haciendo Putin, el acople y el acopio de armas, acopio de municiones, acopio absolutamente de todos blindados y demás allí en torno a la frontera, y también de más personal, más carne de cañón para esta guerra, para lucirse para esta fecha del 24 de febrero. Eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Con qué va a salir Putin? Porque quisiera llegar incluso hasta Moldavia, porque, ojo, Moldavia está en el ojo de Putin en este momento. A mí lo que me preocupa sobre todo, como te digo, es el acopio de ese material bélico en las fronteras con la OTAN, que si puede ser simplemente una especie de as en la manga, puede ser una bufonada de cara a esta fecha que se aproxima del 24 de febrero, pero quizá no, porque es que Putin no es un personaje normal. Honestamente no lo es un demente, y a los dementes es difícil llegar a predecirlos. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado.